El quinto tipo. Visita nuestro sitio web oficial en www.elquintotipo.com, donde puedes suscribirte para ver nuestra revista, historias y contenido destacado seleccionado que solo está disponible en plataformas alternativas. Génesis 6. Cuando la población humana en la tierra comenzó a crecer, y estos tuvieron hijas. Los Bene Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron a todas las que quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los Bene Elohim tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora bien, ya sea que vayamos a la historia del Génesis 6, o a la historia griega, o a la historia del libro de Enoch, que expande la historia bíblica de Génesis 6, lo que estamos viendo son historias de hibridación. Y su explicación para estos homínidos gigantes es que hubo cierta hibridación entre los Homo sapiens y algo más. Los gigantes son el resultado. Esta hibridación es parte de la historia de los Monan, de la historia nórdica, de la celta, de la védica, de la griega y de las narrativas bíblicas. Pero la narrativa escrita más antigua sobre la hibridación humana se encuentra en la epopeya sumeria de Gilgamesh. En 2002, una unidad de operaciones especiales de Estados Unidos, los Hombres de Verde del Ejército, se encontraron con un homínido gigante en las montañas Kandahar, en Afganistán. Su enfrentamiento con el gigante terminó con la muerte de una de las unidades, y la historia de este enfrentamiento resonó entre las bases de las fuerzas aliadas. El trasfondo de esta historia es que una unidad había desaparecido en las montañas de Kandahar, en Afganistán. Los Hombres de Verde del Ejército son una unidad militar de élite y fue enviada para, con suerte, localizar y recuperar a la unidad desaparecida. Esta no había enviado ningún reporte sobre sus tropas. La unidad simplemente se había esfumado, había desaparecido. Con suerte serían localizados y recuperados. O al menos los Hombres de Verde descubrirían lo que les había sucedido. Bien, pues volaron rápidamente hasta la última ubicación que les llegó de esa unidad y buscaron durante varios días antes de comenzar a encontrar evidencia de la presencia de la unidad en esta área. Y mientras seguían un sendero de montaña, empezaron a encontrar restos de equipo militar y también retales de uniformes militares. Y más adelante encontraron huesos. Preparados para una posible emboscada, los Hombres de Verde llegaron a una meseta rodeada de entradas de cuevas. Habiendo adoptado una posición defensiva, la unidad se encontró con una enorme lanza disparada desde una de las cuevas, que empaló a Adán, uno de los Hombres de Verde. De repente, el atacante salió corriendo de la cueva gritando de terror. Huía de un hombre de pelo y barba roja, de aproximadamente entre 3,5 y 4 metros de altura. El hombre gigante sacó la lanza del cuerpo de Dan solo para ser abatido a tiros durante 30 segundos por fuego de artillería. Se enviaron 2 helicópteros para recuperar el cuerpo de Dan y el cuerpo del gigante, que se reportó que tenía el pelo rojo, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Bien, esta historia ha sido confirmada públicamente por el piloto del C-130, que sacó los restos del gigante de ese lugar y los llevó a un centro de investigación. Y toda esta información fue parte del auténtico informe de operación posterior. Después de haber presentado el informe de operación de la unidad de los Hombres de Verde, se requirió que la unidad reescribiera el informe y firmara acuerdos de confidencialidad para clasificar los detalles del encuentro. Ahora, la razón por la que me tomo este relato tan en serio
es, en primer lugar, por el origen que tiene, de una de las unidades de los Hombres de Verde enviadas e involucradas en la intervención, y del piloto del C-130, que lo hicieron público 16 años después del evento, y confirmaron los detalles de esta historia. En segundo lugar, porque no es el único relato de avistamiento de gigantes en Afganistán en ese periodo y en los años siguientes. La razón por la que mucha gente no se toma en serio los informes no tiene nada que ver con la credibilidad de los testigos o de las fuentes, sino que es debido a que hay un factor de sensación de ridículo en torno a cualquier historia sobre gigantes en el siglo XXI. Bien, pues esto no siempre fue así. Pero ahora mismo nuestra cultura se encuentra en un punto en el que cualquier historia de encuentro con un gigante debe ser tratada como absurda. E incluso personas que tienen información creíble, testigos creíbles, que desean contar esta historia, muy a menudo lo hacen, pero la cuentan de una forma humorística, porque creen que la gente simplemente no aceptará una historia sobre un gigante en el siglo XXI. Bien, tengo una tercera razón para tomarme esta historia como algo personal, y es la cantidad de personas que han acudido a mí personalmente, con experiencias de primera mano de este tipo, y experiencias de segunda mano de este tipo. Ahora bien, si tú perteneces a las Fuerzas Armadas y tienes un encuentro anómalo como este, es tu responsabilidad registrar este suceso, tal como lo hicieron los Hombres de Verde en esa ocasión. Es posible que te pidan que lo redactes, y es posible que te pidan que no presentes ningún informe en otras ocasiones. Pero normalmente el primer paso es registrarlo, y el segundo paso es no volver a hablar de ello nunca más. ¿Y dónde deja eso a las personas que han tenido estas experiencias? A mí, de vez en cuando, me contactan personas del ejército, personas que son veteranos, personas que han estado en escenarios de guerra, y muy a menudo dicen que tienen que hablarme de algo que le ha ocurrido a un compañero suyo. Así es como suele ocurrir, porque una vez que han tenido ese encuentro, no pueden preguntarle a sus superiores sobre eso. Nunca deben volver a hablar de eso. Así que solo pueden hacerlo con compañeros de mucha confianza. Y una vez que lo han hecho, ¿a dónde van? Y fue por esta razón que desde la década de 1960, Erich von Däniken tenía personas del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la NASA, que acudían a él con preguntas sobre la credibilidad de los reportes que estaban escuchando. O tal vez incluso para procesar cosas que habían experimentado ellos mismos. No podían acudir a sus superiores, solo podían hablarlo con sus colegas. Y después de hacerlo, tuvieron que salir de la organización. Incluso hasta el punto de que Erich von Däniken fue invitado a ir a hablar con un grupo de personas que están dentro de la NASA sobre la investigación que había estado haciendo hasta ese momento. Barry Dowling, en la década de 1960, tuvo la misma experiencia con miembros de la Real Fuerza Aérea, cuyo trabajo era registrar encuentros con ovnis, pero luego no podían hacer preguntas sobre ello, por lo que iban a Barry Dowling y le decían: ¿puedes ayudarme a procesar esto que he escuchado o que he experimentado? En los Estados Unidos, los miembros de la Armada que tenían experiencias anómalas a menudo acudían a Linda Moulton Howe, cuyo catálogo de experiencias de este tipo probablemente era insuperable. Bien, pues esta es mi experiencia. Desde que publiqué la serie Eden, tengo personas que acuden a mí exactamente de la misma manera. Personas que han estado en Irak y en Afganistán han venido a mí con preguntas sobre fenómenos anómalos que ellos o sus colegas han experimentado mientras estaban de servicio. Y me preguntan cuál es la credibilidad de todo ello. Y para responder a eso, he seguido mi propio camino de investigación, las narrativas ancestrales. Y la pregunta es si tiene alguna credibilidad la idea del contacto entre el Homo sapiens y otras formas de homínidos, o algunos de los cuales pueden ser más pequeños y otros mucho más grandes. La respuesta, eso tiene toda la credibilidad del mundo. Pero ¿de dónde viene esa cultura del ridículo? Hoy en día sabemos que nuestros ancestros lejanos compartieron el planeta con toda una gama de homínidos en el pasado antiguo. Desde el Homo florensis del tamaño de un hobbit hasta el Gigantopithecus de entre 3,5 y 4 metros de altura. Se cree que el Gigantopithecus se extinguió hace unos 300.000 años. Pero, ¿ese es el final de la historia? ¿Cuán recientemente hemos compartido el planeta con homínidos gigantes que sobrevivieron?
En el siglo XIX, cuando se encontraron restos de esqueletos gigantes, la prensa informó de esto de una manera totalmente natural. No había ningún factor del ridículo alrededor de esto. Había un factor de asombro. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo es que son tan diferentes de nosotros? ¿Y cuándo han habitado en este lugar? Ese era el espíritu de curiosidad que rodeaba los hallazgos anómalos que ocurrieron en ese momento. Pero esa cultura cambió. Pero en ese momento, el factor de burla alrededor de esto era tan pequeño que Abraham Lincoln, un político incipiente, en tiempos de antes de su presidencia, se sintió completamente libre de hacer una referencia a los gigantes que vivían en ese país, en esa región de las cataratas del Niágara, y en un discurso público dijo esto: en un pasado indefinido, al igual que ahora, el Niágara rugía aquí, a los ojos de esa especie extinta de gigantes, cuyos huesos llenan los montículos de América. Y estos han contemplado el Niágara como lo hacemos nosotros ahora. ¿Te imaginas algún político en el siglo XXI dispuesto a decir eso? Esto no podría suceder, porque nuestra cultura cambió. De forma que esa persona ahora sería considerada un idiota al creer que existieron homínidos gigantes en este continente en el pasado. Pues eso es muy extraño, dado que hoy en día conocemos la gran diversidad de homínidos que existió en el pasado. Conocemos a los neandertales, conocemos a los gigantopithecus, a los Homo florensis, a los denisovanos. ¿Dónde está la controversia entonces al decir que vivieron aquí y al plantear la pregunta de qué tan recientemente hemos compartido el planeta con ellos y de si podría haber algún superviviente? Escrita a principios de los años 100 de la era común, Plinio, el gobernador romano de Bicinia, en una carta al emperador Trajano, hace una referencia pasajera a un gigante de 9 pies y 9 pulgadas de altura. Esos son 2.9 metros de altura, que había sido traído de Arabia a Roma, donde estaba destinado a ser un semidios. Contemporáneo a Plinio, el historiador judío Flavio Josefo hace referencias a los gigantes registrados en los anales de la historia judía: los Anakim, los Nefilim, los Semites, los Gitites y los Refaim. Josefo también hace referencia a los siguientes relatos de la historia judía: un gigante llamado Isbibenov, que llevaba una lanza de bronce que pesaba alrededor de 4,5 kilos y que llevaba una espada nueva. Pensó que podía matar a David. Pero Abisai, el hijo de Zeruiá, fue en ayuda de David. Atacó al hombre y lo mató. 2 Samuel 21, 16-17. Otra batalla tuvo lugar en Gad, en la que había un gigante con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Era descendiente de los antiguos gigantes. Desafió a los israelitas, y Jonatán, el hijo del hermano de David, Shama, lo mató. Aquellos que fueron asesinados por David y sus hombres eran descendientes de los gigantes de Gad. 1 Crónicas 20, 5-8. En su versión de la historia, Josefo atribuye la altura de 8 pies, 2,75 metros, a la víctima gigante del sobrino de David, Jonatán. Haciendo referencia a una batalla en la época de Josué, dice: en ese momento todavía había gigantes cuyos cuerpos eran tan grandes y cuyos rostros eran tan diferentes a los de la gente normal que eran impactantes para la vista y causaban terror cuando los escuchabas. Los huesos de estos hombres siguen expuestos hasta el día de hoy. Ahora, es interesante que Plinio hace referencia a gigantes en su propia época. Josefo hace referencia a huesos presentes en su propia época. Y relata esas dos narrativas bíblicas. Y dice que estas figuras gigantes son probablemente de lo que hablaban los griegos, en sus historias, de los titanes. Por lo que lo asocia con la leyenda griega, y dice: creo que esa es la historia. Está identificando la mitología babilónica y diciendo: creo que esa es la historia. Y está diciendo que tenemos evidencia física en el presente relacionada con esta experiencia histórica
en la que compartimos el planeta con homínidos gigantes. Génesis 6. Cuando comenzó a crecer la población humana en la tierra, y nacieron sus hijas, los Bene Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron a cualquiera de ellas que quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los Bene Elohim se acercaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Bien, ya sea que vayamos a la historia de Génesis 6, o a la historia griega, o a la historia del libro de Enoc, que expande la historia bíblica de Génesis 6, lo que estamos viendo son historias de hibridación. Y su explicación para estos homínidos gigantes es que hubo cierta hibridación entre el Homo sapiens y algo más. Y los gigantes fueron el resultado. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo se puede hibridar a un ser humano normal y producir un descendiente gigante? Porque esa es la historia del Génesis 6, el libro de Enoc, y también se cuenta en la mitología griega. Y esto es solo una idea, esto es solo una especulación, pero yo solía vivir en Cambro, donde teníamos un ligre y un tigón en nuestro zoológico. Bien, un ligre es un gato gigante, cuyo padre es un león y cuya madre es un tigre. Y un tigón tiene un padre tigre y una madre que es un león. Ahora, un ligre es mucho más grande que un león, porque en los leones, el inhibidor de crecimiento lo lleva la leona, y en los tigres lo lleva el tigre macho. Así que si tu madre es un tigre y tu padre es un león, crecerás mucho más que un león. Por lo que es posible que nosotros nos hayamos hibridado con otros seres muy similares a nosotros, ya que en la teoría de la panspermia, toda la vida en el cosmos está relacionada. Es posible que nos hayamos hibridado con denisovanos, con neandertales. Y el bebé puede tener un tamaño completamente normal, pero si no hay un inhibidor de crecimiento, mientras la glándula pituitaria registre los ciclos del día y la noche, esa persona seguirá creciendo y creciendo y creciendo durante todo el curso de su vida. Y es solo una especulación que es así como podríamos habernos hibridado y haber producido primos que resultaron ser mucho más grandes que nosotros. Por supuesto, la pregunta sigue siendo, ¿cuándo sucedió esto? Nosotros ahora sabemos que hubo un cruce entre Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalis. Hoy en día sabemos que hubo una hibridación entre nosotros y los denisovanos. Pues, ¿qué otras partes de la historia aún no han sido descubiertas? Nevada, Estados Unidos. En 1911, en la región del lago Lahontan de Nevada, se encontraron 3 esqueletos de homínidos en la cueva de Lovelock. Los restos de los homínidos tenían el pelo rojo y medían 3 metros de altura. Este hallazgo se correlacionaba con la ley local del pueblo Paiute, que hablaba de los Tzitzeka, personas gigantes de pelo rojo que habían llegado desde el extranjero en barcos hechos de juncos. En el pasado antiguo, la historia de los Paiute se remonta a hace miles de años. En el siglo XVI, el conquistador español Pedro Cieza de León escribió sobre la mitología peruana de los gigantes pelirrojos. Escribió en su diario sobre la historia indígena de su llegada. Llegaban en balsas hechas de juncos, con las que formaban grandes embarcaciones. Algunos eran tan altos que un hombre de estatura normal les llegaba a las rodillas. En Perú se les llamaba los Paracausa, gente fuerte del océano. En México, sus descendientes híbridos se llamaban los Toltecatl, los constructores de ciudades. En Georgia, Estados Unidos, los Paracausa eran conocidos como los Paracusa-T. En 1939, el arqueólogo Robert Wauchope descubrió un antiguo asentamiento en las montañas de Alatuna, en Georgia. Los restos que encontró eran de seres parecidos a humanos, pero con un cráneo mucho más grande que el de un Homo sapiens.
En 1947, un arqueólogo del Smithsonian excavó el asentamiento entero y desenterró más de 1000 esqueletos. Todos exhibían cráneos anormalmente grandes. Según la tradición hebrea, había gigantes de diversos tipos en la tierra, diferentes, como los Gites, los Rephaim, los Nefilim, los Anakim. Ahora, los Anakim eran los descendientes del rey gigante Anak. Anak tiene una pareja análoga en el Islam, la mujer Anak. Su hijo es Uts. Ahora, en la tradición hebrea, Uts es Og. Y la Biblia señala que Og era tan grande que su cama medía 4 metros de largo por 2 metros de ancho. En la mitología griega encontramos al rey gigante Anax. Entonces tenemos Anak, Anak y Anax. Y Anax fue el progenitor de los anactorianos, una raza de gigantes que supuestamente medía 4,5 metros de altura. Y no era el único gigante en la mitología griega. Recuerdo haber viajado a Grecia y haber ido a Canosos y haber escuchado sobre la cultura Manoa, que había producido estos edificios anómalamente avanzados, aparentemente surgidos de la nada y llenos de tecnología. Y cuando le pregunté al guía por la explicación de su avance, él dijo, bueno, los Manoas, su progenitor era un ser híbrido que era parte humano y parte algo diferente. Y ese era Minos, un gigante. Así que tenemos estas cosas que se repiten de cultura en cultura. Y algunos de los detalles se repiten también. 6 dedos de la mano, 6 dedos de los pies, cabello rojo, doble hilera de dientes. ¿Cuál es la razón de esas correlaciones? A mí me parece que la similitud entre los nombres Anak, Anak, Anax, Anakim y Anunnaki, Paracusa, Paracusate, sugiere la posibilidad de una memoria cultural real, de encuentros reales con vecinos homínidos que eran gigantescos. No hay controversia al decir que los Gigantopithecus solían vivir junto a otras formas de homínidos. La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que algunas de estas otras formas de homínidos hayan sobrevivido hasta el presente? Si las antiguas historias de los gigantes están arraigadas en la memoria ancestral, sería razonable esperar que se hubieran encontrado restos de estos gigantes. Y de hecho, se han encontrado restos de gigantes parecidos a humanos, y en particular, en América, en los Estados Unidos. Entre 1819 y 1859 se desenterraron restos de gigantes en Missouri, Ohio, Virginia Occidental, Iowa, California y Pensilvania. Estos hallazgos se reportaron en los periódicos y durante un tiempo fueron conservados por el Instituto Smithsonian, antes de ser repatriados. Pero, ¿qué eran exactamente? La altura de 3 o 4 metros y medio es anómala. Y detalles como los 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, además de la doble hilera de dientes o los dientes tipo molar, sugieren que son algo diferente a un Homo sapiens. Y es intrigante que estos detalles se repitan en informes contemporáneos y en hallazgos contemporáneos. El cabello rojo, la altura, el número de dedos, el tipo de dientes. Estos detalles se repiten en descripciones bíblicas. En Josefo hace 2000 años y en Kandahar en nuestra propia época. ¿Qué significan estas correlaciones? ¿Dónde encajan estos homínidos gigantes en la imagen? Lo que sería profundamente informativo sería un análisis de ADN de los hallazgos de Aletuna, o de cualquiera de los supuestos hallazgos del siglo XIX, o de cualquiera de los artefactos encontrados en Kandahar. ¿Dirían los resultados que son humanos u otro tipo de homínido? ¿O un híbrido de humano y algo más? La opción de la hibridación es parte de la historia de los Monoan, de la historia del norte, de la celta, de la Veda, de la griega y de las narraciones bíblicas, siendo la narrativa escrita más antigua sobre la hibridación humana la de la epopeya sumeria de Gilgamesh. En 2003 se presentó una oportunidad extraordinaria para probar la historicidad de las afirmaciones sumerias sobre la hibridación y los gigantes.
Ahora, esta oportunidad surgió porque inmediatamente antes de la incursión de los aliados en Irak, en 2003, George Fassbinder había identificado el posible sitio donde se encuentra la tumba de Gilgamesh. Ahora, está claro que en la historia sumeria, Gilgamesh era un híbrido mitad humano, mitad ser ancestral, es decir, un Anunnaki. Si pudiéramos encontrar su tumba, podríamos comenzar a probar esa historia. Gilgamesh era un gigante. Podríamos ver qué tan grande era el sarcófago. Y si hay algún material biológico allí, cuyo ADN pudiera ser analizado. Hagamos eso. ¿Qué encontraríamos? ¿Sería puramente humano? ¿O sería un humano híbrido? Porque así podríamos confirmar o desmentir estas historias ancestrales. Si descubrimos que es meramente humano, ahora sabríamos cómo interpretar estas historias sumerias, como unas fábulas, pura ficción. Pero, si Gilgamesh resulta ser otra cosa, entonces tendríamos que volver a las historias sumerias y leerlas nuevamente y preguntarnos qué historias reales nos transmiten estas narrativas. Antes de la incursión en Irak, George Fassbinder fue a la BBC y habló sobre la tecnología de magnetización del suelo que habían utilizado. Y con un 99% de certeza podríamos afirmar que esa es la tumba del histórico Gilgamesh. Podríamos entrar e investigar toda esa historia. Entonces, pocos días después de que los aliados entraran en Irak, había unidades arqueológicas en ese sitio, identificadas por George Fassbinder, que realizaron recuperaciones arqueológicas. Y luego, todo quedó en silencio. ¿Qué onda con esto? No volvimos a saber nada más de George Fassbinder hasta unos años más tarde, cuando él estaba hablando con una revista francesa y dijo: «Oh, decidimos no investigar más. Pensamos que era mejor mantener todo enterrado y a salvo para evitar saqueos». Ahora me gustaría preguntar, ¿qué probabilidad hay de que eso fuera tan importante que a los pocos días de haber entrado en Irak se hubiera asegurado ese sitio? Había equipos militares allí para salvaguardar la extracción arqueológica. ¿Realmente crees que al cabo de un par de días simplemente cambiaron de opinión y decidieron no continuar con el asunto? Lo que yo sugeriría es esto, que sí, que fueron al sitio, sí, hicieron recuperaciones arqueológicas, pero no había manera de que hicieran pruebas como esas y las publicaran, en caso de que surgiera algo muy controvertido. Si hubieran hecho pruebas y no encontrado nada, sí, podrían publicar eso. Si resulta que hicieron pruebas y encontraron algo controvertido, sería mejor no publicarlo. Así que yo diría que lo lógico es que hayan descubierto algo sobre Gilgamesh que no era publicable. Yo sugeriría que lo que encontraron fue algo distinto a puros restos humanos, los cuales confirmaron la historia sumeria de que los Gilgamesh eran algo más que humanos. Humanos más un poco más de algo. Y tan pronto como se publicara eso, habría que volver a escuchar otras narrativas sobre gigantes, tomándolas más en serio, y tendríamos que volver a las historias sumerias y preguntarnos qué otra información factual hay ahí. Porque las historias sumerias y las historias de las culturas que provienen de esta, la Babilonia, la Arcadia y la Asiria, son pura fantasía para la mente del siglo XXI. Si nos tomamos esas narrativas antiguas más en serio, la historia sumeria nos ubica en un universo poblado. Dice que tenemos más parientes en el cosmos de los que jamás habíamos imaginado. Dice que nosotros no evolucionamos por casualidad, que somos una especie diseñada. Y sugiere que somos capaces de mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora. Y explica por qué estamos tan adaptados a la Tierra en muchos sentidos. La peculiaridad de nuestra especie es que tenemos la capacidad de construir un refugio, de hacer un arma o de encender un fuego. ¿De dónde vino esa inteligencia? Las narrativas sumerias tienen una explicación, y esta tiene que ver con la hibridación. Así que yo creo que la controversia en torno a los gigantes no se basa simplemente en decir que hemos tenido compañía en el planeta Tierra, sino en decir que hemos tenido compañía en el cosmos. Si hubiéramos probado la existencia de Gilgamesh y hubiéramos descubierto que este es auténtico, la verdadera controversia no sería, oh, eran más homínidos de lo que pensábamos, o han existido por más tiempo. La verdadera controversia sería, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la verdadera historia de los orígenes de la humanidad?
y que tiene eso que aportar a nuestro potencial como especie. Gracias por ver el quinto tipo. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campana para recibir notificaciones y que siempre te enteres cuando subamos nuevo contenido. Para acceder a nuestras entrevistas completas sin censura y a documentales, visita elquintotipo.com. Para ver más vídeos sobre paleocontactos y sobre la sabiduría de la narrativa ancestral del mundo, visita el canal de Paul Wallis. Suscríbete y haz clic en la campana para recibir notificaciones.